Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. En esta clase que damos todos los miércoles sobre la educación islámica, es un curso que consiste en educarnos islámicamente y aprender las enseñanzas islámicas para educarnos, inshallah, islámicamente. Después de ver los derechos del musulmán sobre el otro musulmán, no voy a llamarlo o decir que los derechos de la gente sobre el musulmán, pero cómo debe comportarse o cómo debe ser el comportamiento del musulmán con la gente. El Islam nos enseña muchos comportamientos que el musulmán debe tener en su a la hora de actuarse, a la hora de hablar, a la hora de sentarse, a la hora de tratar con gente, a la hora de trabajar, etcétera, ¿no? Y no creo que podamos verlos todos porque son muchos y es imposible abordarlos todos, pero inshallah vamos a tratar, y de repente ustedes también me ayudan en esto, vamos a tratar de hablar, inshallah, de todo lo que debe tener el musulmán como comportamiento. Bueno, el Islam nos enseña a los musulmanes cómo debemos comportarnos con nuestros papás, ¿no? Eso lo vimos con nuestros hijos, con los cónyuges, con los familiares también nos enseña cómo, y en general, inshallah, estos comportamientos son o deben ser usados y tenidos con todas las personas, tanto musulmanas como no musulmanas, tanto parientes como no parientes. Por ejemplo, el Islam enseña ser confiable y ser justo. El Islam enseña al musulmán y ordena al musulmán ser confiable, es decir, no engañar, no traicionar, ¿no? Y ser justo. Nos prohíbe la injusticia. Allah subhanahu wa ta'ala dice en un hadith qudsi: oh siervos míos, me he prohibido la injusticia y la he hecho entre ustedes prohibida, así que no cometan injusticia entre ustedes, ¿no? O no sean injustos con ustedes, entre ustedes. No sean injustos unos con los otros. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: Dios les ordena que restituyan a sus dueños originales lo que se les haya confiado. Ojo, le es prohibido al musulmán que si un musulmán, un cristiano, un no religioso, uno que no tiene religión, si le confía algo, el musulmán le dice: no me diste, no tengo, ¿no? Y así se aprovecha, digamos, de lo que esta persona le había confiado. Y esto es completamente prohibido. Allah subhanahu wa ta'ala le preguntará de esto el día del juicio final. Allah subhanahu wa ta'ala no le bendecirá este hecho, ¿no? Y esta persona también le preguntará el día del juicio sobre lo que le había confiado al musulmán. Entonces Dios les ordena que restituyan a sus dueños originales lo que se les haya confiado y que cuando juzguen entre las personas lo hagan con justicia o con equidad. Qué excelente es aquello a lo que Dios los convoca. Dios todo lo oye, todo lo ve.
Y también hablando de la justicia, dice Dios dice, Dios ordena la justicia, hacer el bien y ayudar a la familia, pero prohíbe la obscenidad, la mala conducta y la opresión. Así los exhorta para que reflexionen. Todo eso lo tenemos ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala y a la vez lo tenemos prohibido lo que acabo de mencionar. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena ser justos, o sea, con nosotros mismos, con nuestros parientes, con los no parientes, con los musulmanes, con los no musulmanes, con todos. Como voy a mencionar en otra lea, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que tenemos que ser justos, aunque va en contra de nuestros padres. Hay que decir la verdad, aunque va en contra de nuestros padres. Hay que decir la verdad, porque la verdad está por encima de todas las personas. El Islam nos enseña que la verdad y decir la verdad y la justicia está por encima de todas las personas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith dijo, juro por quien mi alma está en sus manos, si Fátima, hija de Muhammad, robara, le cortaría la mano. No es que es mi hija, o es la hija del profeta, o es la hija del presidente, o es la hija del rey. No, eso no existe en el Islam. Todos se tratan por igual. Todos se juzgan por igual, ¿no? Todos tienen las mismas sanciones. No es porque este es hijo de fulano o este es hijo de vengano. No, todos son tratados por igual. Eso es lo que enseña el Islam. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala dice, cuando hablen deben hablar con justicia, aunque sea en contra de un pariente. Deben cumplir sus compromisos con Dios, ¿no? Por ejemplo, si tu vecino o tu vecina, de repente se queja de lo que ha hecho tu hijo, ¿no? Y tú sabes que tu hijo es culpable. Tienes que pedir perdón al vecino. No porque es tu hijo no le vas a hacer culpa a tu hijo. No, si tú te das cuenta que tu hijo es culpable, tienes que pedirle perdón al vecino y tienes que enseñar a tu hijo que eso está mal. Y no porque es tu hijo, no dices la verdad. Dices, no, mi hijo no ha hecho esto. Y tú mientes, tú sabes que estás mintiendo. Eso está mal en el Islam. Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña a decir la verdad, ¿no? Aunque sea en contra. Y cuando hablamos, debemos hablar con justicia. Cuando debemos hablar con justicia, aunque sea en contra de un pariente. En otra alea que voy a mencionar, y de ahí sacamos lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena y nos prohíbe. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, diles, vengan, que les informaré lo que su Señor les ha prohibido. No deben asociarle nada. Deben hacer el bien a sus padres. No matarán a sus hijos por temor a la pobreza. Yo me encargo de su sustento y el de ellos. No deben acercarse al pecado, ni en público ni en privado. Y no matarán a nadie que Dios prohibió matar, salvo que sea con justo derecho. Está completamente prohibido que un musulmán mate a una persona inocente, ¿no? Y si una persona tiene pena de muerte, esto hay una autoridad que lo hace. Un musulmán, un individuo, no tiene el derecho y no puede tampoco, está completamente prohibido que él lo haga. No, está completamente prohibido. Hasta en el Islam, si matan, por ejemplo, a tu hijo, la autoridad es la que, ¿no? Por ejemplo,
digamos, como en el Islam, mata o pena de muerte, ¿no? al asesino. ¿No? La familia, y en la familia tiene la prohibición de tomar la venganza. Hay una autoridad, hay una ley. Si no, pues no habrá orden en la tierra. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala dice, esto es lo que les ha ordenado para que usen el razonamiento. No toquen los bienes del huérfano, a menos que sea para acrecentarlos, hasta que alcance la madurez. Deben medir y pesar con equidad. Deben medir y pesar con equidad, ¿no? El Islam nos enseña hasta que el momento de pesar, cuando tú vendes verduras, vendes frutas, vendes, por ejemplo, alimentos básicos, ¿no? Tienes que dar lo justo. Aquí a veces te acercas para comprar algo, te dice, yo te voy a dar el peso completo, como si fuera algo bueno. No, no es algo bueno, es un derecho, es lo normal, es lo que debe ser, ¿no? Tienes que darme el peso completo, ¿no? No es que me vas a hacer un favor. O sea, a veces algunos comerciantes hacen esto o dicen esto. Deben medir y pesar con equidad. No impongo a nadie una carga mayor de la que puede soportar. Cuando hablen deben hablar con justicia, aunque sea en contra de un pariente. Deben cumplir sus compromisos con Dios. Esto es lo que les ha ordenado para que lo recuerden. También Allah subhanahu wa ta'ala dice en otra ley, y recuerden cuando celebré el pacto con el pueblo de Israel, adoren solo a Dios, hagan el bien a sus padres y parientes, a los huérfanos y a los pobres, hablen a la gente de buenas maneras. Aquí cumplan la oración y paguen el zakat, pero luego volvieron su espalda y rechazó salvo unos pocos. Aquí a lo que yo voy es que el Islam nos enseña a hablar a la gente de buenas maneras. Nos enseña el Islam a hablar a la gente de buena manera y utilizar las buenas palabras. A veces sí, como no somos perfectos, sí, nos equivocamos, de repente gritamos o usamos maneras que no son adecuadas al momento de hablar, pero tenemos que corregirnos, tenemos que de repente pedir perdón, ¿no? El musulmán es el que pide perdón si se equivoca o cuando se equivoca. El musulmán, uno de los buenos modales del musulmán, o que nos enseña el Islam, es pedir perdón, es pedir disculpas, ¿no? Y no decir, y no dejarse llevar por el ego, no como que yo voy a pedirle perdón, no. El musulmán es fuerte, sí, y el momento es humilde, es justo, ¿no? Reclama su derecho, pero a la vez cuando se equivoca pide perdón también, ¿no? Pide perdón. Así es el musulmán. Entonces aquí el Islam nos enseña a hablar a la gente de buenas maneras. Cualquier manera que es buena, la tenemos que utilizar al momento de hablar con la gente. Bueno, eso puede ser que no toda la gente tiene sus buenos comportamientos, pero se aprende. Por eso damos estas clases para que todos, sin ninguna excepción, aprendamos y practiquemos lo que aprendemos. También el Islam nos enseña no
no agredir a nadie. Allah subhanahu wa ta'ala dice, y combatan por la causa de Dios a quienes los agredan, pero no se excedan, porque Dios no ama a los agresores. Hasta los que hicieron una agresión, no agredieron a los musulmanes, que los musulmanes cuando defienden solamente defienden, pero sin exceso. No tiene que excederse, porque Allah subhanahu wa ta'ala solamente nos permite la defensa, pero con límites, sin excedernos. Y en la guerra, las enseñanzas del Islam o las normas islámicas, en la guerra, pues son incomparables, son inigualables. El Islam enseña no cortar árboles, no matar animales en la guerra, excepto si es para comer, no matar a los niños, a las mujeres, ni a los religiosos, no atacar los templos, o las iglesias, o los lugares de adoración de las otras religiones, solo combatir a aquellos que nos combaten. Entonces, eso no existe en ninguna ley, actualmente o anteriormente, en la actualidad o en la antigüedad. Allah subhanahu wa ta'ala también nos habla y nos recomienda tratar bien al vecino. Allah subhanahu wa ta'ala dice: adoren solamente a Dios y no dediquen actos de adoración a otros. Hagan el bien a sus padres, a sus familiares, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos parientes y no parientes, al compañero, al viajero insolvente y a quienes están a su servicio. Dios no ama a quien se comporta como un arrogante jactancioso. Pues como han visto que Allah subhanahu wa ta'ala nos habla de hacer el bien a los vecinos, parientes y no parientes, y el vecino en el Islam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dedicado unos hadices sobre el vecino, sobre el vecino, que debemos tratarlo bien, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam advirtió de causarle algún daño, de molestarlo, porque tiene el derecho de la tranquilidad, de no molestarlo, tiene el derecho de, lamentablemente hoy en día, algunos vecinos no toman en cuenta la tranquilidad, no tienen en cuenta la tranquilidad de los vecinos, y por eso cuando tienen alguna fiesta, él prende la música, pone música y suben el volumen hasta las 12 de la madrugada, hasta la 1, hasta las 2, y no toman en consideración al vecino, o si tiene algún familiar enfermo, a los bebés que no duermen. El musulmán tiene que tener eso en cuenta, cuando tiene alguna fiesta, cuando tiene alguna invitación, cuando tiene también hijos, a la hora de dormir, pues hay que enseñar a los hijos que no gritar, que no correr, porque el vecino está abajo, está durmiendo, o está al costado. Eso hay que enseñar y tenemos que saber.
hay que enseñar y tenemos que saber y practicar. Porque estos son los modales de los musulmanes. De los musulmanes. Acusar a alguien sin ningún argumento. El Islam nos prohíbe esto, ¿no? Ojo, si la enemistad o el odio o el rencor hacia una persona nos lleva a acusarlo sin ningún argumento. Eso está prohibido. Hasta el Islam nos enseña no acusar o no acusar hasta a los enemigos si no tenemos argumentos. Entonces, porque es un pecado es un pecado. También está prohibido la calumnia y hablar mal de alguna persona, y también enemistar entre dos personas. Eso está prohibido. El Islam también nos enseña ser confiables y comprometernos y cumplir con nuestros compromisos, ¿no? Nuestros compromisos, devolver el préstamo, devolver lo que no es nuestro, ¿no? También nos enseña el Islam el ordenar el bien y prohibir el mal. El Islam nos enseña también ocultar los defectos y los vicios y los pecados de los demás, ¿no? No contárselos a otros, no decirle, ¿sabes qué? Ayer fulano lo vi en tal lugar, estaba tomando, No, el Islam nos enseña, no hacer en público, o no decir en público, tampoco en secreto, digamos, o confiar a alguien lo que habíamos, lo que otras personas hacían, o lo que, ¿no? Salvo en algunas excepciones. Si es que causan un daño a nosotros, y la única forma es que tenemos que quejarnos, tenemos que informar esto a la autoridad, ¿no? Pero si es y también el Islam nos enseña a aconsejarlos, si es posible, ¿no? Aconsejarlos, hermano, que, bueno, sin decirle que te he visto, ¿no? Para que no se sienta mal. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas son dañinas, Allah subhanahu wa ta'ala no en vano las ha hecho prohibidas, etcétera, ¿no? Usando siempre las buenas palabras. También, si es posible, aliviar a las personas afligidas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith que el musulmán es hermano del musulmán. No es injusto con él, ni lo entrega al enemigo. Y aquel que está en servicio de su hermano, Allah subhanahu wa ta'ala estará a su servicio. Y aquel que alivie a un musulmán, Allah subhanahu wa ta'ala lo aliviará el día del juicio, de una aflicción. Y aquel que oculte los defectos o los vicios de un musulmán, Dios ocultará los suyos el día del juicio. El Islam también nos enseña a querer el bien a los demás. Nos enseña también el sacar los daños, algún daño de los demás en el camino, o
como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith, que quitar un daño del camino, ¿no? Un daño que puede ser una piedra, de repente basura, lo que sea, que puede causar un daño a algún musulmán o algunas personas o alguna persona. Entonces esto es como dar caridad, es como dar caridad. El Islam enseña perdonar y tolerar a los demás, perdonarlos, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: y apresúrense a buscar un perdón de su Señor en un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra, preparado para los piadosos, aquellos que dan en momentos de holgura y de estrechez, y aquellos que ocultan su enojo, ¿no? O controlan su enojo, y aquellos que perdonan a la gente. Y Dios ama a los bienhechores, y aquellos que perdonan a la gente. El Islam también nos enseña al musulmán, ser caritativo, ¿no? Solidario, apoyar, ayudar, colaborar, ¿no? Y el Islam nos enseña que el musulmán, el que da es mejor, es mejor que aquel que no da, ¿no? Es mejor que el musulmán que no da. Bueno, como les decía, que los derechos son muchos. De repente, a través de sus preguntas podemos sacar, a través de sus observaciones o comentarios podemos sacar otros. El fin es que los musulmanes debemos saber que tenemos modales, que debemos debemos actuarnos según ellos con la gente, y debemos comportarnos, y siempre tenemos que tomar eso en consideración. Tenemos que tener esto en cuenta, porque eso es lo que nos enseña la religión, eso es lo que nos enseña el Islam, eso es lo que nos enseña el Islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: el musulmán es de aquel cuya mano y lengua los musulmanes están a salvo. Y en otro hadith dice que el musulmán es de aquel cuya lengua y manos la gente está a salvo. Ese es el musulmán verdadero. Es el que no daña a la gente con su lengua y no daña a la gente con su mano. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos enseñe el Islam, que aumente nuestro conocimiento acerca del Islam, y que como nos ha dado una buena forma, que nos dé un buen comportamiento. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.